hablar del informe de género del sistema financiero, que es tremendamente importante. Para nosotros desde la universidad también es particularmente importante porque nosotros formamos a quienes después van a vivir en este mundo con disparidades. Por lo tanto, también nos interesa saber lo que viene, nos interesa saber y conocer cómo mejorar, corregir, ¿no es cierto?, las disparidades. Nosotros tenemos hartos problemas de atracción de mujeres a nuestras carreras. ¿Para qué decir en el área de finanzas? Es como... Aquí yo conozco a muchas destacadas, pero la verdad que son bastante minoría. Y la pregunta es cómo no lo va haciendo, porque lo que sí yo tengo que decir que muchas otras actividades uno encuentra que la situación se revierte y funciona mejor. Entonces como que uno dice, ¿cómo vamos avanzando? Así que es una gran oportunidad para conversar temas que son tremendamente relevantes, que están en el área, ¿no es cierto?, de las políticas públicas y del funcionamiento del sistema financiero y de la economía, y por lo tanto tenemos que ver cómo hacerlo de manera, corregir distorsiones de manera como se enseña en economía, de manera eficiente, de manera de llegar a lo que queremos corregir, y no, yo diría, de manera inefectiva o de manera populista o de manera que puede ser perjudicial. Por lo tanto, y es una discusión bien importante, así que sin más quiero dejarlos a ustedes con Solange Bernstein, una, no voy a decir vieja amiga, que nos conozco hace mucho tiempo, así desde que éramos empezando en estas cosas, y que es un gusto tenerla y un gran ejemplo de éxito en los temas de regulación financiera. Trabajamos juntos en el Banco Central, que como todos pasamos por los mismos lugares, en el Ministerio de Hacienda, en todos lados. Así que Solange nos va a presentar y después vamos a seguir con una conversación. Así que muchas gracias. Adelante, Solange. Muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Chile, a la Facultad de Economía y Negocios por recibirnos hoy día en su casa, además con una excelente bienvenida aquí con el café. Así que gracias José de Gregorio y a todo el equipo de la FEN. Bueno, y hoy día nos convoca la presentación de este informe. Es un informe que la CMF publica hace varios años, porque sus predecesoras, tanto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como la Superintendencia de Valores, entregan información, ¿no? Entregaban información. Y ahora esa información, en particular la Superintendencia de Bancos, desde el año 2001 tenía ya información diferenciada por género, información financiera diferenciada por género, ya hace más de 20 años. Y eso nos permite entonces dar seguimiento a esta información en el tiempo y hoy día entonces conocer cómo es la evolución de la participación de mujeres en el uso de distintos productos financieros, en particular crédito, ahorro o administración del efectivo, que son los productos propios de la banca y cooperativas que eran cubiertos por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y ahora, como CMF, hemos continuado con este esfuerzo y este informe que le presentamos hoy día incluye información más allá del sector bancario. Incluye información de emisores de tarjeta no bancaria, incluye información de mutuaria, incluye información recientemente también de seguros. Y en particular, ya desde el año pasado, también incluimos información sobre participación de mujeres en cargos ejecutivos. ¿Cuál es un poco entonces la estructura que tiene este informe? En una primera sección, justamente compartimos con ustedes la información sobre acceso de las mujeres a puestos directivos. Y vamos a hacer esa mirada. Después vamos a hablar de acceso y uso de productos financieros, que como decíamos aquí, no solamente vamos a hablar ahora de banco, de ahorro y de administración de efectivos, sino que también, por ejemplo, de seguros. Vamos a presentar algunos datos respecto de seguros, que son datos nuevos para una muestra de compañías. Y el informe, si ustedes lo leen después, tiene algunos recuadros también.
Pero permítanme primero irnos al contexto internacional, ver un poco qué es lo que, cómo nos vemos, cómo es la foto cuando nos comparamos con otros países del mundo. Y ahí recurrimos entonces a alguna de la literatura que encontramos, donde vemos que en el caso del Foro Económico Mundial, que publica este índice global de brechas de género, lo que observamos como país es que estamos relativamente bien en ámbitos como la educación, la salud y sobrevivencia, en términos de brechas de género. Sin embargo, en el caso de la participación económica es donde todavía nos vemos algo más bajo que el resto de los países que están incluidos en este estudio. No así en participación política, donde destacamos con una mayor participación de mujeres que en los países con los cuales se compara en el estudio. Ahora, cuando vemos otro estudio de la OCDE, en este caso, y vemos la participación de mujeres en directorios, estamos dentro del rango de países con la más baja participación de mujeres en directorios, teniendo un 17,1% de participación, cerca de países como Turquía, Japón, Corea, y lejos de países como Nueva Zelanda, Francia o Islandia. Y si vemos entonces la participación de mujeres en las empresas, para profundizar en este tema, en particular cuando vemos las empresas emisoras de valores de oferta pública, que es la información con la cual nosotros contamos a través de la norma 461, que es la norma que hoy día nos permite contar con esta información. Teníamos normas previas, la 385, la 386, que eran las normas antecesoras que permitían también tener este tipo de información y seguirla entonces en el tiempo a través de la información que recabamos hoy día. Por lo tanto, cuando hablamos de emisores de valores de oferta pública y tenemos a ese conjunto de empresas, es decir, no estamos mirando a todas las empresas, estamos hablando de empresas relativamente de un mayor tamaño, porque son emisores de valores. Y en ese caso, la participación de mujeres en estas empresas alcanza casi al 40%, así como en el caso de mujeres que tienen ya niveles de gerencia, la participación baja significativamente, y más aún en el caso de mujeres en cargo de directora. Esto ha subido, porque ahí mostramos el dato del año pasado y el dato de este año, y vemos que efectivamente hay una mayor participación. En el caso de directoras pasamos de 13,4% a 15,1%, y en el caso de gerentas de 22,2% a 27,5%. Por lo tanto, observamos esta mejora. La mejora también se ve cuando miramos ahora a las empresas sin participación de mujeres, donde el año pasado, en el caso de directoras, teníamos un 48%, casi un 50% de las empresas sin participación de mujeres en sus directorios, para empresas emisoras de valores. Este año bajamos a 43%, por lo tanto es menos, pero sigue siendo un porcentaje superior al 40%, tanto en participación de mujeres, tanto en empresas que no tienen mujeres en sus directorios, como en empresas que no tienen mujeres a nivel de gerencia. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy, muy importante que no tienen mujeres participando en puestos directivos. Y eso, sin duda, de alguna manera nos informa, ¿no? Nos informa y nos hace preguntarnos de qué es lo que está sucediendo. Ahora tenemos algo más de detalle en esta gráfica, donde mostramos la participación en directorios según tipo de empresas, donde vemos algunos tipos de empresas acá. Por ejemplo, en el caso de los bancos y filiales bancarias, vemos la menor participación de mujeres en los directorios. En el caso de los bancos, 11,2, en el caso de las filiales bancarias, 8,4. Por lo tanto, tenemos una participación de mujeres en los directorios de los bancos y filiales bancarias especialmente bajo al compararlo con otro tipo de empresas, como por ejemplo, en el caso de las cooperativas, vemos que la participación de mujeres en sus directorios es algo más alta, con un 28%, o, por ejemplo, en el caso de las compañías de seguro, con un 17,5%. Por lo tanto, tenemos diferencias por tipo de empresa. Dentro del sector financiero propiamente tal, vemos diferencias, por ejemplo, entre bancos, compañías de seguro y cooperativas. Cuando ya vemos un conjunto más amplio de empresas, no solo del sector financiero, en el IPSA, por ejemplo, tenemos un 17,8%. Por lo tanto, estos indicadores, si nosotros los comparamos en el tiempo, han ido aumentando, tenemos mayor participación de mujeres, pero como veíamos en la gráfica que nos comparamos con otros países del mundo, esto sigue siendo todavía bastante bajo. Y brechas de ingresos. ¿Cómo nos vemos entonces respecto de brechas salariales?
La norma 461 también nos permite ver las brechas salariales para empresas emisoras de valores de oferta pública. Y cuando vemos a las empresas emisoras y vemos las diferencias en sus brechas salariales, vemos que en el caso de las mujeres trabajadoras esta brecha es algo más que 9 puntos porcentuales, y en el caso de niveles de gerencia la brecha aumenta. Por lo tanto, así como hay otras referencias que hacen el mismo alcance, ¿no? Cuando subimos en el nivel jerárquico al interior de una institución, las brechas salariales aumentan. Y eso se corrobora al mirar los datos para las empresas emisoras de valores. Por lo tanto, no solo tenemos menor participación de mujeres en cargos directivos, sino que además la brecha salarial de mujeres en cargos directivos es mayor que en otros niveles de la organización. Por lo tanto, esos son datos que yo creo que son bien informativos de qué es lo que está pasando con las mujeres en la participación en las distintas empresas en el caso de Chile. Pasemos ahora entonces a hablar sobre el uso de instrumentos financieros, lo que está claramente relacionado con lo anterior, porque cuando caracterizamos a las mujeres respecto a su participación en el mercado laboral, sus ingresos, su participación en cargos directivos, bueno, eso también se relaciona con el uso de instrumentos y productos y servicios financieros. Y lo que vemos acá es el caso del crédito, ahorro y administración de efectivo. Cuando vemos administración de efectivo en el país, tenemos una amplísima cobertura de participación en instrumentos que permiten a las personas gestionar sus transacciones. Cuando vemos tanto para hombres como para mujeres, la cobertura de cuentas vistas y cuentas corrientes bancarias alcanza prácticamente al 85%, 84-85% de la población. Por lo tanto, estamos hablando que no hay mayores diferencias de género en el acceso a cuentas corrientes y cuentas vistas, especialmente en cuentas vistas, donde hay un altísimo número, gracias en buena parte a la cuenta RUT de Banco Estado, donde efectivamente tenemos una penetración de cuentas vistas muy, muy alta. Estos son porcentajes respecto de la población adulta. Por lo tanto, de la población adulta tenemos que menos del 15% o alrededor del 15% no tiene una cuenta. Ahora, esto solamente cuentas bancarias, cuenta vista, y en el caso de las cooperativas también tenemos las cuentas de las cooperativas. No están acá hoy día otros instrumentos de administración de efectivo que existen, las tarjetas de prepago, por ejemplo. Entonces acá incluso podríamos eventualmente alcanzar coberturas mayores de formas de administrar transacciones a través de distintos instrumentos. Pero mirando solamente bancos y cooperativas, entonces alcanzamos un 85% de cobertura en el caso de los hombres y 83% en el caso de las mujeres. En ahorro, lo que vemos es que el comportamiento de mujeres en general tienden a ahorrar más. El número de cuentas de ahorro que vemos en el caso de las mujeres es mayor que en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, en términos de productos de ahorro, en bancos tenemos a un 68% de las mujeres que tienen alguna cuenta de ahorro, depósito a plazo u otro instrumento de ahorro bancario. En el caso de los hombres, un 56%. Por lo tanto, en términos de cobertura de número de cuentas, es superior en el caso de mujeres que en el caso de hombres. Ahora, cuando vemos los saldos promedio en esas cuentas, ustedes se imaginarán que son mayores los saldos promedios en los hombres que en las mujeres. Por lo tanto, las mujeres, a lo menos en este indicador, uno ve que tienden a ahorrar más. Por lo tanto, en este caso, la brecha es positiva, es decir, tenemos a más mujeres participando con cuentas de ahorro que hombres. En el caso del crédito, tenemos igual participación de hombres que de mujeres en el mercado del crédito. En términos de número de créditos bancarios, vemos que es igual el porcentaje de hombres que tienen un crédito bancario que el número de mujeres que tienen un crédito bancario. Nuevamente, los montos de los créditos son menores en las mujeres que en los hombres, pero en términos del número de créditos es lo mismo. Y acá llama la atención, en el caso de los emisores de tarjeta no bancaria, tarjetas de crédito no bancaria, tenemos un mayor número de mujeres que tienen una tarjeta de crédito no bancaria que hombres. Por lo tanto, es un instrumento que los datos nos muestran que es más utilizado por un porcentaje relevante de mujeres. Probablemente porque es más fácil acceder con menores ingresos a tener una tarjeta de crédito no bancaria que a tener un producto de crédito bancario. Uno tendería a intuir eso. Vamos entonces por cada uno de estos productos, mirando un poquito más en detalle su evolución.
Como les comentaba, en caso de la administración del efectivo, lo que vemos acá es que partimos hace más de 20 años atrás, poco más, 20 años, justo está la foto acá, 20 años atrás, con una penetración de cuentas para administrar efectivo bastante baja. Estábamos hablando del 23% en el caso de las mujeres, 38% de los hombres tenían una cuenta corriente o cuenta vista. Y esto ha subido de manera tremendamente significativa. Y hoy día, entonces, cuando lo medimos sobre la población, vemos que tanto para hombres como para mujeres tenemos en promedio 2 cuentas por persona. Ahora, no todo el mundo tiene 2 cuentas, no el 100% de la gente tiene 2 cuentas. Vimos antes que el 85% tenía cuentas, por lo tanto, probablemente el número de cuentas por persona que tiene alguna cuenta es superior a 2. Pero cuando lo medimos como a la población, estamos viendo que entonces tenemos en promedio 2 cuentas por persona. Ahora, cuando lo que vemos es el número de cuentas de hombres respecto de mujeres, vemos justamente que el número es similar entre hombres y mujeres, no hay una brecha significativa, de hecho no hay brecha entre hombres y mujeres en términos de tenencia de cuentas. Sin embargo, los saldos son menores en el caso de mujeres que de hombres. En sus cuentas de administración de efectivo, cuando vemos en promedio a las mujeres, tienen 66 pesos por cada 100 pesos que tiene un hombre en su cuenta. Veamos ahora entonces el caso del ahorro. En el caso del ahorro, en la gráfica de la izquierda, vemos entonces el número de cuentas asociadas a cada sexo sobre la población adulta, y vemos que en el caso de mujeres tenemos prácticamente 2 cuentas de ahorro por cada mujer en la población. Por lo tanto, en promedio, para las mujeres hay 2 cuentas de ahorro por persona. En el caso de los hombres hay 1,5 cuentas de ahorro por persona. Por lo tanto, acá vemos lo que mostrábamos en la gráfica inicial en términos de que la participación de mujeres en el caso del ahorro, en términos de número de cuentas, es muy superior a la participación de hombres en número de cuentas. Entonces tenemos a más mujeres que tienen cuentas de ahorro que hombres. Ahora, ¿qué tipo de ahorro tienen las mujeres? Tienden a tener más cuenta de ahorro y tienden a tener más ahorro para la vivienda. Ese es el tipo de cuentas entonces que vemos en la gráfica de la derecha, que es más común en el caso de las mujeres. Por lo tanto, cuando vemos el porcentaje de mujeres sobre el porcentaje de hombres que tienen estos distintos tipos de cuentas, vemos que es más frecuente ver cuentas de ahorro y cuentas para la vivienda en el caso de las mujeres. Ahora veamos el caso del crédito. Cuando vemos el crédito en la gráfica de la izquierda, lo que vemos es la razón de mujeres a hombres para distintos productos de crédito, para distintos tipos de cartera de crédito. Y lo que vemos en esta gráfica, que las mujeres han ido aumentando su participación en el mercado del crédito, principalmente en consumo. Por lo tanto, tenemos igual participación de mujeres y hombres en el caso de consumo, con un indicador entonces de 1 prácticamente. O sea, una cuenta de hombre por cada cuenta de mujer en el caso de las cuentas de los créditos de consumo. Y en el caso del crédito para la vivienda también la paridad, nos hemos ido acercando a la paridad, donde tenemos 7.6 créditos de vivienda de una mujer respecto de lo que vemos para el caso de los hombres. Llama la atención, y esto apareció también en el informe anterior, que los créditos comerciales para mujeres tuvieron una caída muy importante en la época del COVID. Es decir, que las mujeres emprendedoras que venían creciendo de manera muy importante con acceso a créditos comerciales, algo pasó, puede tener que ver con lo que vimos también en la participación laboral de las mujeres, que también cayó mucho, y uno puede interpretar de ahí entonces que las mujeres tuvieron que dedicarse más a labores de cuidado, salieron del mercado laboral, también salieron de los emprendimientos, al parecer. Eso al menos muestra el indicador que vemos acá, donde vemos una caída importante en lo que es la participación de las mujeres en lo que son los créditos comerciales para las mujeres. Y en el caso de la participación en el mercado laboral de las mujeres, después del COVID, eso se ha ido revirtiendo y estamos llegando ya prácticamente a los niveles que teníamos prepandemia. Pero este indicador sigue estando bajo. Entonces, de nuevo, hay otro tema a ir investigando más, a ver qué es lo que está pasando en este segmento. Y el gráfico de la derecha simplemente nos muestra entonces el número de deudores, pero también nos muestra
que en términos, si bien en el número de deudores tenemos la misma cantidad acá de mujeres que de hombres para este tipo de cartera de crédito, los montos sí son montos relativamente más bajos para el caso de mujeres que para los hombres. Veamos entonces ahora los temas de indicadores financieros, ¿no? De la salud financiera de mujeres y hombres en términos de su nivel de endeudamiento. Y lo que vemos acá es que en el caso de la carga financiera por género, en general observamos que la carga financiera de las mujeres es inferior a la carga financiera de los hombres, lo que justamente se relaciona con lo que conversábamos antes de que los montos de crédito de las mujeres también son más bajos. Por lo tanto, tanto en apalancamiento, es decir, el número de veces de la deuda sobre el ingreso mensual, como el porcentaje del ingreso que destino cada mes a pagar deudas, ambos indicadores muestran que en el caso de las mujeres los niveles de endeudamiento y de carga son menores. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Y pusimos esta línea punteada ahí al medio, pre-pandemia, post-pandemia. Y vemos que pre-pandemia los niveles de carga eran mayores que los niveles que observamos todavía al día de hoy, pero estos han ido aumentando la carga financiera, no así el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento en términos de apalancamiento se ve que se ha mantenido relativamente constante para hombres y mujeres. En cambio, la carga financiera ha aumentado. Esto puede tener relación con las mayores, por ejemplo, tasas de interés que observamos hoy día o la composición del crédito al cual están accediendo las personas. Eventualmente pueden estar accediendo más a crédito con tarjetas, créditos más caros. De alguna manera, entonces, lo que vemos es que la carga financiera ha aumentado, no así el apalancamiento que se mantiene relativamente constante, y en términos de brechas no hay diferencias significativas en el periodo pre- y post-pandemia. Otro elemento que hemos comentado en varios de nuestros reportes, también lo hacía el Banco Central en los informes de estabilidad financiera, en la época en que me tocaba presentar esos informes, lo que vemos es que la morosidad bancaria de mujeres es bastante inferior a la morosidad bancaria de los hombres. O sea, el comportamiento de pago de las mujeres es un comportamiento de pago que muestra mayor disciplina en el cumplimiento de sus compromisos en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Pre-pandemia, post-pandemia, vemos que post-pandemia estos indicadores bajaron significativamente, es decir, la mora de más de 90 días ha ido bajando significativamente. No lo pusimos acá porque había que ahorrar gráfico, pero cuando uno ve la mora de menos de 90 días, ya se empieza a revertir esto. Ya empezamos a ver que la mora empieza a subir, la mora bancaria, tanto para hombres como para mujeres, pero siempre manteniendo la brecha. Una brecha que los hombres empezaron a comportarse casi como las mujeres, va convergiendo esto. Vamos a ver. Permítanme entonces ahora ir hacia los resultados sobre seguros. Aquí tengo que hacer una aclaración porque en el caso de seguros, a diferencia de los datos que mostré recién, que son datos administrativos, datos censales, tenemos el total de los informes para todas las personas en el caso de los bancos, en el caso de las cooperativas, en el caso de las emisoras de tarjetas no bancarias, todos los otros los tenemos para toda la población. En cambio, en el caso de seguros es un esfuerzo más reciente, por lo tanto todavía no tenemos la información para todas las compañías. Tenemos información para un subconjunto de las compañías, que es prácticamente entre 60 y 50% del total de las primas y entre el 40 y 50% del total de los seguros o pólizas de seguro que se han emitido. Por lo tanto, estamos hablando de un conjunto importante de compañías que nos han reportado y con la cual contamos su información, pero no tenemos el total. Por lo tanto, la información que estoy presentando sobre seguros es información que se refiere al conjunto de compañías respecto de las cuales tenemos información. Ahora, respecto de ese subconjunto de compañías, entonces, lo que observamos en términos de la participación de hombres y mujeres en seguros es que hay más participación de hombres que de mujeres, cosa que no es extraño porque justamente participan más en el mercado laboral los hombres que las mujeres, tienen mayores salarios los hombres que las mujeres, y eso se traduce también entonces que cuando vemos uso de seguros, se ve más uso de seguros en hombres que en mujeres. Y las diferencias entonces de brecha en esta medida serían de en torno a 10 puntos porcentuales, tanto para seguros generales como de vida. Pero tratamos de sacar algunos patrones acá para poder entender, ¿no? ¿Qué es lo que los datos que tenemos hasta ahora nos dicen respecto al comportamiento de aseguramiento de mujeres y de hombres? Y en esta gráfica lo que mostramos son
la participación en seguros de hombres y mujeres por nivel de ingreso. Y si vemos la participación de hombres y mujeres en términos de la composición del conjunto de personas que vemos que tienen un seguro, vemos que en general quienes tienen un seguro, lógicamente, en promedio, eran más hombres que mujeres, pero cuando vemos para niveles más bajos de ingreso, vemos que la participación de mujeres es mayor. No es sorpresa, porque la participación de mujeres por nivel de ingreso, mientras más bajo el ingreso, mayor, lo que tenemos el gráfico a la derecha. Son más mujeres las que tienen menor nivel de ingreso. Por lo tanto, lo que nos preguntaríamos es si es que efectivamente lo que vemos acá es que esa diferencia se explica solo por el hecho de tener menor nivel de ingreso o se explica por otras razones, ¿no? Pero cuando uno va subiendo el nivel de ingreso, en general, mientras mayor es el nivel de ingreso, mayor es el nivel de aseguramiento. Y es mayor el nivel de aseguramiento, especialmente en el caso de mujeres respecto de los hombres. Porque si ustedes comparan el gráfico de la izquierda con el gráfico de la derecha, por ejemplo, en el caso de mujeres con más de 1.800.000 pesos de ingreso, tenemos que la participación de mujeres, cuando observamos su participación en los seguros, es un 36%, en tanto su participación en la población respecto de ese nivel de ingreso es un 32%. Por lo tanto, observamos que la participación de mujeres por nivel de ingresos más altos es mayor que su participación en la población. ¿Qué es lo que nos dice esto? Entonces, que las mujeres tienden a asegurarse más, sobre todo aquellas mujeres que tienen mayor nivel de ingreso. Esto es distinto, lógicamente, para el caso de las mujeres con un nivel de ingreso muy bajito, que su capacidad de tener un seguro eventualmente es menor, pero muchas veces pueden estar cubiertas. No significa que no sean beneficiarias de seguro, ¿no? Porque podrían ser beneficiarias de un seguro en que el titular es un hombre. Por lo tanto, acá estamos viendo a los titulares de seguro, quien tiene el seguro, no quienes son beneficiarios del seguro, que sería otra forma de mirarlo. Entonces, en términos de titularidad de seguro, lo que vemos es que la participación de mujeres en general es menor que la de los hombres, pero mientras más sube el ingreso, vemos que las mujeres en realidad son como más precautorias, ¿eh? Tienden a tomar más seguro que los hombres. Cuando vemos por edad, lo que vemos es un comportamiento también interesante, porque cuando vemos por edad, lo que vemos es que en términos de mujeres que participan de nuevo en el ámbito de los seguros, siendo titulares de seguro, lo que vemos es que mientras mayor es la edad, menor es la participación de mujeres en términos de la tenencia de seguros, pero a su vez, cuando vemos en el gráfico a la derecha, mientras mayor es la edad, en la población son más mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que, si bien es cierto, tenemos similar participación de mujeres en términos de la tenencia de seguros, en el caso de las mujeres más jóvenes, a medida que aumentamos la edad, vemos que las mujeres mayores tienen menos seguro que los hombres. Entonces es otro elemento interesante respecto del comportamiento de mujeres y hombres en términos de la tenencia de seguros. Esta es la información que tenemos hasta ahora respecto de del aseguramiento y de los niveles de seguro que vemos en el subconjunto de compañías respecto a las cuales tenemos información. Y nos abre el apetito, ¿no?, de entender mejor cuál es el tipo de seguros que tienen las mujeres. Si vemos que las mujeres tienen un comportamiento más precautorio, si vemos que las mujeres más jóvenes efectivamente hoy día están teniendo más seguro que las generaciones anteriores. Bueno, ¿qué tipos de seguro? Alguna información tenemos, pero no al nivel suficiente como para poder incluirla en el informe, donde, por ejemplo, observamos que las mujeres tienden a tener más seguros de salud, tienden a tener más seguros de vida, los hombres tienden a tener más seguro automotriz. ¿Eh? Entonces, el tipo de seguros también es distinto, pero esa información esperamos poder incluirla más adelante. Entonces, permítanme concluir con que este informe de género creemos que es una pieza muy importante que contribuye a la visibilización de las brechas de género en el sistema financiero y a sensibilizar sobre la importancia de avanzar en cerrar estas brechas. Creemos que la generación de estadísticas, de información, es sumamente útil para el diseño e implementación de políticas públicas, iniciativas privadas, justamente para ir alcanzando y avanzando en mayor equidad. Varias de las brechas de género reportadas en este informe son consistentes con las diferencias observadas en el mercado del trabajo. Al final es un reflejo de lo que vemos en el mercado del trabajo cuando miramos
a la situación de mujeres y hombres en el sistema financiero. Por lo tanto, es importante también políticas en esa dirección. Durante la última década, entonces, la industria financiera nos muestra significativos avances en ir cerrando estas brechas y tenemos cada vez mayor cobertura de la población con los instrumentos financieros que permiten satisfacer sus necesidades. Pero existen sin duda tremendos desafíos y nuestro objetivo a través de compartir esta información es justamente ir abordando esos desafíos con el objetivo de mejorar el bienestar de toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Obviamente abre el apetito. Hoy día que está tan de moda para todos nuestros estudiantes, nuestros académicos, hacer trabajo con 1 millón de datos. Si uno ya tiene 200 datos no vale, no sirve nada. Todo tiene que ser 1 millón de datos y cruzar. Y en Chile tenemos los RUT. Esta es información solo de la CMF. Y aquí uno debería cruzarlo con datos socioeconómicos de las personas. Y uno podría, muchas de las hipótesis que tú dices, uno podría corroborarlas. Por ejemplo, conversaba con la nariz, replicar todas las estadísticas entre hombres y mujeres con full-time job, porque hay mucho de las explicaciones que uno las puede ver a través de transferencias en el hogar. ¿No es cierto? El hombre trabaja, toma un seguro por si se muere de vida, porque la mujer con la brecha salarial y laboral no trabaja. Entonces comparar un poquito podría, y obviamente tiene a disposición cuando crucen esos datos a todos nuestros académicos aquí para hacer trabajo con 1 millón de datos. Pero para continuar, vamos a tener a alguien con mucha experiencia en el sistema financiero que conoce esto desde el mundo real, desde la práctica, no me gusta decir real, pero todos estamos en el mundo real. No estamos en el mundo complejo, que sería el alternativo, ¿no es cierto?, con una parte imaginaria. Entonces, y destacada exalumna de nuestra facultad, Karen Ergas. Como soy minoría, me voy a sentar. Muy bien, entonces vamos a escuchar, Karen. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá y con un poquito de ataque de pánico por las mujeres tan inteligentes, los hombres también, pero veo mujeres que admiro mucho aquí en la audiencia, así que estoy con un poquito de ataque de pánico. Pero bueno, este informe, después de leer varios números de este informe y tratar de entenderlo y pedir algunas opiniones, tengo algunos comentarios respecto del informe. Primero que nada, me parece muy positivo tener un reporte que muestre la data agregada, ¿ya? O sea, la importancia de la data y la importancia de solamente la CMF, yo creo, es capaz de tener este nivel de datos y sacar conclusiones que de otra manera sería imposible. Por lo tanto, me parece una excelente idea este informe, además que es muy meritorio de que la CMF lo esté haciendo hace 20 años. Recorriendo Internet, resulta que otros reguladores latinoamericanos lo están haciendo desde hace mucho menos y muchos de ellos han usado el caso chileno como inspiración. Así que me parece muy, muy importante que lo estén haciendo y hay que seguir perfeccionándolo, creo. Y a lo mejor una de las sugerencias es que hay mucha colaboración entre la CMF y otros organismos, ¿no? Entonces la cooperación público-privada es muy importante. Y en el informe hay datos y cuerpos y grupos donde la CMF participa, y yo creo que hay que hacer más alianzas todavía. Creo que es importante tener más alianzas y poder entonces enriquecer la data con data de otros aspectos, un poco lo que decía el Pepo antes, ¿no? Creo que sería muy importante con universidades, con el Ministerio de Trabajo más todavía me parece, etcétera. Y aquí una segunda reflexión es que es especialmente importante lo que pase
en el sistema financiero, porque el sistema financiero digamos, la industria financiera es una industria como a lo mejor, no sé, hay muchas industrias, pero tiene un poco la peculiaridad de que refleja muy bien, es un espejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Por tanto, cuando uno mide lo que pasa en el sistema financiero, mide un poco lo que está pasando en la sociedad. Entonces, los sesgos que hay, las brechas que hay, es bastante parecido a lo que está pasando en la sociedad. Por lo tanto, es injusto pedirle a la banca o al sistema financiero en total que mejore los problemas, que son los problemas de la sociedad, ¿no es cierto?, y del país. Pero por otra parte, el sistema financiero es muy importante porque es un elemento de desarrollo muy importante. Por lo tanto, proyecta mucho cambio también hacia la sociedad. Entonces, me parece que eso es algo muy potente, esta doble carretera, ¿no? Que la banca y el sistema financiero refleja lo que está pasando en la sociedad, pero a su vez afecta mucho. Y cada vez que el sistema financiero se pone más inclusivo y mejora y decide hacer un mejor trabajo, eso también tiene un efecto en la sociedad muy grande. Entonces, ese aspecto me parece que es como bien importante. Creo que a lo mejor habría que revisar el objetivo, porque la CMF repite que su compromiso institucional es buscar satisfacer requerimientos de información asociados al diseño e implementación de políticas públicas en el ámbito de la equidad de género. Y es verdad que también se menciona políticas privadas, pero creo que a lo mejor habría que revisar ese objetivo y tratar de invitar a que el sector privado sea un agente de cambio, ¿no? Y de que de alguna manera esté más valientemente declarado como que el regulador sí puede. También otra de las cosas que leí, por ejemplo, es que en Canadá y en algunos países, ¿cuánto puede hacer el regulador en términos de esfuerzos para disminuir la brecha de género? Entonces creo que ahí hay que revisar a lo mejor un poco los objetivos. Mencioné lo de la colaboración con otras organizaciones, me parece que está muy bien eso, y las alianzas. En el capítulo del contexto internacional nos muestra claramente un atraso, ¿no es cierto?, con el Global Gender Report del Foro Económico Mundial. Y ahí creo que es verdad de que mejoramos del número 47 al 27, y es verdad de que de los países de alto ingresos al 18 desde el 25 y en América Latina del 12 al 4. Pero esto es la dimensión total. Y yo creo que a lo mejor la CMF nos debe a todos los lectores hacer un zoom un poco más grande de lo que hace, de que la parte política ayuda mucho a este lugar. Yo sé que lo mencionan, pero a lo mejor yo trataría de mostrar un poco más de preocupación de que es el ambiente político y el ámbito político el que nos tiene tan bien, en el número 47 de los 146 países, pero que la verdad que cuando uno pasa a la cosa económica, pasamos del 105 al 96 solamente. O sea, ya no estamos en el 47, estamos en el 96 en términos de las variables económicas en brecha, y estamos en el 25% de los países peor evaluados, ¿ya? Y el 35% en países de altos ingresos, y entonces creo que realmente el resultado no es tan bueno cuando uno se para, y como la CMF y los bancos estamos en la cosa económica y no en la política, no tenemos que ponernos alegres, sino que tenemos que ser un poco más ácidos en términos de cómo estamos comparados con los demás. Otro indicador es el Women Business and the Law, que también muestra que Chile está un poquito bajo y tiene un promedio de 80 versus 80,9 de América Latina, entonces de la OCDE, perdón. Entonces, creo que también ahí hay que mirar, y dice que las razones por las que Chile está más baja es por el trabajo, por los pagos recibidos, por las pensiones y por el emprendimiento. Entonces, hay que recordar estas variables porque estas variables son las que se repiten siempre, ¿no? Y eso creo que es bien importante. Me parece muy bien esto de que hayan juntado el handbook y que sea ahora parte del reporte, eso me parece muy bien, y de que entonces cosas de que toman como sabor del año en algunos recuadros los vayan incorporando como parte permanente del informe. Eso me parece que es una evolución muy positiva del informe y que lo hace cada vez más moderno y más relacionado con lo que está pasando. Entonces eso me parece muy bien. Cuando habla de la participación de mujeres y de la brecha en directorios y en la administración y en la alta administración, ahí creo que al hablar de las
empresas IPSA y de las empresas emisoras de valores, ahí se desordena un poco, creo, porque empezamos a hablar de otras cosas y a lo mejor tendríamos que, no sé, tener un hilo conductor de otra manera. Entiendo que la CMF tiene que estar preocupada de cómo están los regulados, ¿no? Que son los emisores de valores, y ahí entonces estamos con atraso respecto a la OCDE, pero hemos avanzado en términos de ambas cosas, ¿no? Mujeres en directorios como porcentaje y también mujeres en la alta administración. En la banca no estamos tan bien, hemos ido aumentando el número de directorios del 8% al 11%. Ahí creo que nos falta hacer un trabajo de convencimiento a los que toman las decisiones de los directorios de los bancos, de lo importante que es no perderse el talento que hay, ¿no es cierto?, en ese otro 50% de la población y que de alguna manera debería estar representado también en esos directorios. Yo haría un zoom porque las cooperativas y las empresas de seguro son muy distintas, entonces haría un zoom de por qué los directorios de las cooperativas son tan distintas y por qué los directorios de las compañías de seguro, que es verdad que son extranjeros muchos de ellos, y a lo mejor entonces importamos patrones culturales de otras partes, ahí a lo mejor habría algo que podríamos también destacar y que sería interesante como mejor práctica. En términos de me pareció algo bien importante también. La participación. Hay dos razones que son las más importantes para la brecha en el sistema financiero y que son la brecha salarial, que está dada por la brecha en la participación de la mujer en la fuerza laboral, y eso es una urgencia. Por eso creo que siempre en estas cosas debería estar alguien del Ministerio del Trabajo, porque es muy importante arreglar eso para poder arreglar la participación de la mujer como cliente en el sistema financiero. Y creo que las razones que en Chile la mujer interrumpe su carrera son bien impresionantes, ¿no? En Latinoamérica el 58% de las mujeres que interrumpe su carrera es por el nacimiento de un hijo, pero en Chile es un 71%. O sea, ya no es que sea más de la mitad. En Latinoamérica es un 58% y en Chile un 71%. ¿Ya? Creo que es impresionante. En los hombres es un 6%. Razones para interrumpir la carrera como capacitación, por ejemplo, en las mujeres es un 17%, en los hombres un 43%. ¿Ya? Entonces me da la impresión que es muy importante ir a la raíz, que es la participación de la mujer en la fuerza laboral. Antes de la pandemia estábamos en un 53,2 o 53,5, bajamos en la pandemia dramáticamente y ahora nos ha costado muchísimo aumentar la participación de la mujer en la fuerza laboral. Sin mejoras ahí no vamos a poder mejorar la brecha en el sistema financiero. Y creo que es tremendamente importante que entonces hagamos esfuerzos a nivel país. No los puede hacer solamente el sistema financiero, los tiene que hacer también para que las mujeres retornen y aumenten la fuerza laboral. No tengo la elasticidad del producto, de crecimiento de producto por cada porcentaje de mujeres que aumente la participación laboral femenina, pero es impresionante. Por lo tanto, eso me parece que es una urgencia muy, muy, muy grande. Además que la participación de la mujer en la fuerza laboral tiene mucho que ver con las brechas salariales, por supuesto, tiene mucho que ver con las jornadas no completas. Las mujeres tienen mucho más informalidad que los hombres en la fuerza laboral, por lo tanto eso es una urgencia. El segundo factor hay dos factores que nos van a hacer mejorar todo esto. Uno es la participación de la mujer y la otra es la educación financiera. Y el informe hace un buen trabajo, creo, ahí, haciendo el énfasis que tiene que hacer en la educación financiera y la importancia que tiene la educación financiera. Ahí los resultados son bien, bien malos. Ahí en algunos estudios que se hicieron, un poquito antiguos los estudios, el 2016, dicen que, por ejemplo, no sé, un 38% de las mujeres dice que no tiene
las herramientas de educación financiera versus los hombres, que es un poquito más, pero en general en Chile hay grandes problemas de educación financiera y ahí sí que creo que el sector privado lo podría hacer muchísimo mejor. Podríamos no quedarnos tranquilos todos desde nuestra tribuna haciendo un pequeño ejercicio de educación financiera, sino que tendríamos que organizarnos y hacer cosas muchísimo más potentes, más transversales, muchísimo más tempranas, intervenciones tempranas en educación financiera, ponerle también más recursos y más financiamiento. Ahí creo que hay muchísimas instancias, pero son todas bastante precarias, o sea, no tienen el impacto que debieran tener. Otro comentario, me parece que queda como bien claro de que el acceso a productos es bastante igualitario entre hombres y mujeres. O sea, el sistema financiero ofrece productos tanto de activos como de pasivos a mujeres y a hombres en forma bastante pareja. Vemos que las mujeres en su canasta de activos tiene más porcentaje de crédito hipotecario. En consumo es más o menos igual que el hombre, un 25%. En hipotecario, la mujer, digamos, dentro de su canasta tiene como 2 o 3 puntos más en hipotecario que el hombre. En consumo estamos igual y en comercial hay una diferencia espantosa, ¿ya? De más de 10 puntos. Por lo tanto, hay ahí un problema con el financiamiento comercial a mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres emprendedoras? Si es que es verdad que del total de emprendedoras hay un 40% que son mujeres, no están recibiendo todo el financiamiento que se necesita. Y eso creo que valdría la pena hacer un zoom y estudiarlo un poco más y entender las razones y entender los patrones un poco más. Y en el lado del pasivo de los bancos, digamos, las mujeres es verdad que tienen mayor número de cuentas de ahorro, y tienen menor número menor monto. Las mujeres pareciera ser muy receptivas, ¿no? Pareciera que fuera a ser muy receptiva a abrir productos y a usarlos menos, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema también con educación financiera y con los depósitos a plazo. Las mujeres a lo mejor no migraron en el ciclo de alza, no migraron a depósitos a plazo. Ahí hay que hacer un poco más de zoom, creo, en términos de por qué los volúmenes son tanto menores y el número de productos es mayores. Creo que también ahí hay una tendencia, se dice que el apalancamiento de las mujeres y la carga financiera de las mujeres y la morosidad de las mujeres es mejor de alguna manera, pero de alguna manera esto, igual se mantiene esto pese al mayor endeudamiento en el último año. O sea, las mujeres se han endeudado un poco más en el último año, igual es menos que los hombres, pero de todas maneras mantienen mejor morosidad y índices más sanos de apalancamiento y carga financiera. Eso habría que ver por qué es. Habría que ver por qué, habría que ver si es que las mujeres se quieren endeudar menos o se pueden endeudar menos. Habría que ver un poco eso y para eso creo que lo importante sería algo un poco difícil de hacer y que es hacer un control no por la población adulta, sino que por la población activa, ¿ya? Y corregir por la masa salarial de los hombres y la masa salarial de las mujeres. Creo que ahí podríamos sacar conclusiones que tienen que ver con el número de cuentas, el monto de crédito, el monto de ahorro, pero por hombres y mujeres que están trabajando y que tienen una masa salarial determinada, porque entonces estaríamos, yo creo, incluso más cerca de decir que el problema es que las mujeres deben ganar más y que la brecha salarial tiene que reducirse y no es lo que está pasando en el sistema financiero, es un reflejo de lo que está pasando en la vida real de las personas. Hablamos, ¿cierto?, de la educación financiera, de los malos resultados que el reporte dice y los esfuerzos que tenemos que hacer. La diferencia con las cooperativas es muy grande, creo que habría que ahondar un poco más. Creo que es muy bueno que incorporaron seguros, eso también me pareció muy bueno y es una invitación a que se siga haciendo. Creo que falta algo de la digitalización, falta algo de las cuentas digitales,
falta un poco, ya que estamos con una banca cada vez más digital, sería bueno que el informe fuera tratando de medir cuál es también la brecha y cuál es el uso en los productos digitales, ¿ya? De hombres y mujeres. Además, cuenta en dólares, por ejemplo, ¿no? De que este año se abrieron muchas cuentas en dólares en la banca. Entonces, sería interesante saber cuáles son las brechas de comportamiento entre hombres y mujeres. Entonces, todo lo digital me parece que sería bueno incorporarlo. Eso, y además a lo mejor decir que estos dos componentes de las mujeres en el mercado, ¿me he extendido mucho, Pepo, a lo mejor, o no? Sí, ya. Entonces, dos cosas. Todos los bancos, todos los bancos tienen programas de mujer. Ya. Todos los bancos tienen programas de mujer, ¿no? Programas dedicados a atender las necesidades de las mujeres. Y ahí me parece que es re importante reconocer de que la banca ha ido haciendo programas de créditos y programas de acompañamiento. Es muy importante entender que las mujeres necesitan no solamente crédito, necesitan educación financiera, necesitan asesorías y necesitan algo que las mujeres reconocen que es algo que van aprendiendo con el tiempo, que es el networking y las redes, ¿no? Y la colaboración. Por lo tanto, yo los ejemplos que conozco, por ejemplo, en Scotia con Mujer Iniciativa, ha sido tremendamente exitoso en ayudar a las mujeres y darle los productos que ellas necesitan. Otra cosa que en la banca está mejor es la brecha salarial. La brecha salarial, si es de un 25% en Chile, ¿no es cierto?, en la banca es de un 8%. Yo conozco también que en el caso del Scotia es menos del 1% la brecha salarial, pero en la banca ya es un 8%, que es menos que en el sistema financiero. Ahí lo que tenemos que aprender entonces es que de alguna manera, cuando los cargos están bien determinados y las cosas y los criterios son más objetivos, como en el caso de la banca, permite eso tener una brecha salarial menor, y de que las cosas hay que intencionarlas, hay que intencionar las cosas a nivel de políticas, hay que intencionarlas a nivel de administración, a nivel de las políticas de las empresas, porque es la única manera de que la aguja se vaya moviendo. Eso como un breve comentario. Muchas gracias, Karen. Muy completo, muy interesante. Así que, claro, así que no te preocupes. Yo con mucho conocimiento, además de cómo ocurre el sistema, cómo funciona el sistema. Hay preguntas, pueden inscribirse. ¿Dónde está? Aquí. En ese QR y mandar preguntas. Pueden también levantar la mano, dado que no estamos en un ambiente muy masivo donde esto le preocupa más. Y mientras llega la pregunta, para aprovechar de hacer una pregunta a la Solange, que yo sé que hay interés de aquí. Desde el punto de vista de política, la CMF, el gobierno, ¿qué se puede hacer y qué sabemos nosotros que se puede hacer para aumentar la participación femenina? En los casos de los directorios es como más sencillo, por una cuota. Y en eso se está avanzando, y ahí va a haber discusión cuánto, cómo se transita, cómo se hace en Estados Unidos. Siempre da la opción de que si no se cumple, la empresa tiene que poner en su estado financiero, en sus memorias, por qué no lo hace. O sea, todo eso se puede hacer. En los cargos gerenciales, en los cargos ejecutivos, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué cosa? Más allá de los esfuerzos que nosotros hacemos, yo les voy a decir que el Departamento de Economía, esta facultad, ha pasado de ser de los que tenían menos participación de mujeres a los que tienen más participación de mujeres. En ese caso lo hicimos de una forma bastante deliberada, es decir, vamos a contratar mujeres como una cosa especial, y hemos ido aumentando. Y son cosas. ¿Cómo se puede hacer, direccionar más esto en el mundo de la empresa? Difícil pregunta, porque efectivamente... Estaba en la universidad, Sí, no, efectivamente es bien difícil, porque justamente hay muchas políticas que apuntan hacia mayor participación de mujeres en los directorios, y uno tendería a pensar de que mientras más mujeres participen en los directorios, eso también tiene como este spillover effect, ¿no?, sobre el resto. Pero los directorios no deciden, no pero hacen la política de contrataciones. O sea, al final, pero son en efecto demostración, porque sí, en el fondo muchas mujeres
y uno le pasa, ¿no? Karen seguramente también ha participado en programas estos de mentoring, que uno le toca mentorear a otras mujeres, y con el tipo de cosas con las cuales uno se encuentra, ¿no? También tiene que ver con un tema de las mismas mujeres, el cómo se ven, hacia dónde o hasta dónde pueden llegar en sus respectivas carreras. Entonces, en la medida en que haya mayor número de referentes mujeres, eso también genera un impacto aspiracional respecto del mismo conjunto de mujeres y de entender que pueden jugar un rol dentro de la empresa distinto al que juegan. Por lo tanto, es cierto, los directorios no deciden a quienes se contrata, pero sí generan un paso hacia el cambio cultural que se requiere en la sociedad. Y no solamente desde el punto de vista de quienes deciden contratar, sino que también de mujeres que deciden o no postular a un cargo o a una carrera. Entonces, yo creo que esto pasa por un cambio cultural. Entonces, son distintos artefactos culturales que nos van permitiendo generar ese cambio. Y uno de ellos tiene que ver con participación de mujeres en el mundo político, tiene que ver con igualdad de acceso a la educación, tiene que ver con participación de mujeres en cargos gerenciales o en los directorios, pero es un camino que yo no creo que sea para nada fácil. Un rol fundamental, sin duda, juegan las universidades, incentivando también a las mujeres o visibilizando el rol que pueden tener las mujeres en sus carreras hacia futuro. En el Banco Central, donde yo estaba antes, se han hecho varias actividades justamente en esa misma dirección, de invitar a mujeres a compartir con otras mujeres, y yo creo que ese tipo de cosas ayudan. Pero es un cambio cultural, y todo cambio cultural sin duda es difícil. Muchas gracias. No me han llegado preguntas aquí, pero si alguien tiene preguntas, mientras prepara la pregunta, yo les voy a decir, es interesante las cosas que uno hace. Pues nosotros en esta facultad tenemos cupo especial para mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay como 40 cupos, hay los números, pero más o menos, adicionales a mujeres. Por lo tanto, la lista, el puntaje de corte de la mujer, igual son 2 puntos por debajo del hombre. Entonces, en algún momento una discusión, pero ¿por qué? Todo. Resulta que en este caso el rendimiento de las mujeres es mejor que el de los hombres. Entonces, lo que de alguna otra manera indicaría es que la prueba tiene un sesgo. La prueba tiene un sesgo. Entonces, entrando con 2 puntos menos, pero no son cantidades, con 2 puntos menos hay rendimiento igual o mejor. Refrega. Sí, es cultural, no sé, a mí nunca me gusta apelar como a las cosas, es decir, es todo cultural porque cambiamos la cultura. Hay como cosas profundas de conducta, ¿no es cierto?, de incentivos que fallan, que es difícil notarlos, pero que son muy brutales. Yo sí quiero decir que también tengo experiencia en comité, directorio y grupo, cuando son clubes de Toby versus cuando tienen incorporado mujeres. Y quiero decir que la dinámica es distinta y es mucho mejor cuando son más paritarios, o sea, más de punto de vista en general, o sea, no quiero... Pero permite, porque el compartir información como esta, donde mostramos que el 40% de las empresas no tienen ninguna mujer en cargo ejecutivo, justamente es un llamado, como dice Karen, también a iniciativas privadas, porque desde el mundo público tampoco que se puede hacer todo, y de hecho hay varias discusiones respecto a la norma, y nuestra norma visibiliza, y este tipo de estudios visibilizan. Yo creo que el visibilizar y el generar esta conversación que estamos teniendo hoy día, de alguna manera también ayuda. Sí, llega de Carola Moreno, hizo un comentario, nos cuenta una cosa aquí que es bien importante que pasó y que yo tengo hartas dudas, no sé, entonces resonancia, porque el Ministerio de Hacienda emitió un bono vinculado a metas de género y empoderamiento femenino, usando información de este reporte. Entonces, por alguna razón me está grabando, uno aprieta el botón equivocado. La meta es ambiciosa porque además tiene que ver con proyectos que se apoyan en el Congreso. A mí me parece, no tengo problema en general con este tipo de compromiso. La pregunta mía es la siguiente. Primero, ¿esto está en los covenants? ¿Cómo se castiga con el precio? ¿Y cómo se puede un gobierno comprometer a algo que está fuera de su control? Esa parte a mí así como que me provocó un clic raro. O sea, como si yo me comprometo, qué sé yo, a que Chile clasifique, voy a exagerar, a que clasifique al próximo mundial. Si no, voy a pagar una prima mayor.
es como raro. La empresa, no sé si la Vamos a empresa lo hace. sentar a la Carola para que venga acá a explicar el bono. Sí, Porque la me Carola, Ya, pues, Carola. Era un comentario nomás para agregar información y de que en el fondo una de las formas, digamos, de usar esto, yo creo que todos los bonos tienen que ver con factores que el gobierno no maneja. Estos bonos vinculados a sostenibilidad ya se han emitido ya 2, Uruguay también los ha emitido, pero los ha emitido a metas climáticas, que también son metas que dependen de acciones que hacen privados y públicos. Y esa causó menos revuelo porque aparentemente el tema climático está mucho más incorporado y todos estamos trabajando en esa línea. Pero igual las metas son muy, muy ambiciosas en el ámbito climático. Entonces acá lo que quisimos hacer es precisamente, aprovechando que también había un proyecto de ley y aprovechando que en el fondo estamos empujando desde el sector público, pero también del privado, en el fondo alinear la estrategia financiera con la estrategia social. Así que básicamente no cambia con respecto a lo que es el financiamiento en otros instrumentos y permite justamente dar este incentivo. Y sí, efectivamente hay un castigo financiero en el minuto que no se cumple la meta. Es un castigo que no es material ni que nos va a descarrilar las finanzas, pero efectivamente ese es el incentivo que se le entrega al inversionista y por el cual hay un atractivo tan grande que de hecho al emitir se genera un premio a favor del emisor. Muchas gracias. Pero yo o sea, soy el decano. No, tenemos a una persona que más sabe de finanzas, profesor nuestro. ¿Qué opinas tú de eso? ¿De qué? Nos salimos del tema. No, pero es que sí, no, porque es igual tema. El fomento de la paridad en los En los títulos de deuda pública. Es bien novedoso lo que se hizo en Chile. Son de los primeros bonos de sostenibilidad que se han emitido que tienen que ver con género. Y es la parte del premio, no hay poca evidencia de premio para los bonos sostenibles de emisiones. Poquita. El Greenium no es muy conocido. Pero claro, o sea, dado que es un bono, todavía no es muy claro cuál es el premio, digamos. Pero es complicado, ¿no? En los casos de bonos ligados a sostenibilidad o metas ambientales, los gobiernos se pueden comprometer a acciones más precisas, a pasar carbon tax, ese tipo de cosas que pueden incentivar un poquito más esto. En el caso de los bonos asociados con participación de la mujer, es un poquito más complejo el tipo de medidas que se pueden tomar. Como Carlos mencionaba, está este proyecto de ley, que es una medida que de pasarse proyectos y puede facilitar cumplir con la meta, digamos, pero claro, hay una brecha ahí de si se puede pasar ese proyecto a tiempo o no. Un comentario más general en ese frente que tiene que ver un poco con lo que se mencionaba en la discusión y lo que presentó Solange al comienzo es la velocidad. Cuando nos comparamos, ¿cierto? Es bueno hacer las comparaciones respecto a donde nos gustaría estar. Pero claro, muchos de los países con que nos estamos comparando son países donde la incorporación femenina al mundo laboral partió hace mucho tiempo antes que en Chile, no solamente el mundo laboral, sino que a ciertos aspectos de la educación, al mundo de los negocios, etc. Entonces, dado eso y el tiempo que toma estos países llegar a donde están ahora, si cumplir la meta que plantea Carola, digamos, es factible de aquí al plazo que se mencionó, no sé, es una pregunta abierta, digamos, ¿qué visión tienen ustedes respecto a la velocidad? ¿Dónde podríamos estar? Si hacemos las cosas bien, ¿dónde podríamos estar de aquí a 5 años más? Había otra pregunta ahí. Acá, aprovechemos de tomar. Bueno. Este funciona. ¿Puedo contestar por mientras la pregunta? Porque tenemos un cuadrito que muestra en términos de velocidad si se mantuviese la misma tasa de crecimiento promedio de los 3 últimos años y vemos que la paridad se podría alcanzar dependiendo de la industria, dependiendo del punto de partida, 8 años, 6 años, dependiendo de la industria en particular. Pero de donde estamos partiendo, si la velocidad se mantiene como hasta ahora,
lineal, efectivamente podríamos alcanzar la meta relativamente, hablando de paridad, en 6 y 8 años, pero depende de que se pueda mantener la velocidad que llevamos hasta ahora, donde partimos de un nivel muy bajito. Uno tendría a pensar que uno converge de manera más lenta a medida que se acerca, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por toda la información. Yo lo que creo, y tomando algunas de las cosas que nos compartió Karen, es que ya medimos, ya tenemos mucha información, ya encontramos algunos de los motivos por los cuales las mujeres no llegan a los cargos ni medios ni altos en las compañías, independientemente de la industria. Y ahora creo que todos, tanto en el mundo público como en el privado, sabemos que cuando ya medimos y ya entendemos cuáles son las causas, lo que nos quedan es armar los planes y los incentivos, porque es la única forma de mover, sobre todo cuando vamos a mover aspectos culturales. Entonces, lo que yo llevo tiempo preguntándome es qué nos falta para pasar a la acción en forma concreta, tanto en términos de regulación como de políticas internas de las compañías. Karen nos acaba de dar 2 datos. Las mujeres dejan de trabajar por motivos de capacitación, el 17% versus el 43% de los hombres. Y el 71% de las mujeres dejan porque tienen su primer hijo. Bueno, ¿cómo hacemos para capacitar a las mujeres y promover la capacitación de las mujeres? ¿Y cómo hacemos para que las mujeres no dejen de trabajar cuando tienen el primer hijo? ¿Y qué incentivos ponemos para que eso pase y que eso se mueva? ¿Sí? Porque en definitiva, para que lleguen las mujeres al directorio, a los directorios, más allá de las cuotas que podemos estar o no de acuerdo, lo que queremos es que las mujeres lleguen con las mismas horas de vuelo y con la misma capacitación. No con menos horas de vuelo y menos capacitación y estar ahí sentados porque son solo mujeres. Entonces necesitamos tener las mismas horas de vuelo y la misma capacitación. Entonces, ¿cuándo pasamos a la acción? ¿Cuándo pasamos en estos conversatorios a hablar de planes concretos y de compromisos de planes concretos? Disculpen la... ¿Por qué sería con mala intención? No, jamás. Bueno, yo creo que los planes y la hora de la acción, está muy bien medir, creo que hay que seguir midiendo, es verdad. Creo que hay que divulgar más todavía, este informe se podría divulgar más. Creo que al sector privado hay que ponerlo a competir y a correr porque es lo que mejor hace, ¿no es cierto? En términos de innovación y en términos de competencia, entonces creo que cada ámbito tiene su acción. O sea, en términos de la participación laboral, es poco lo que los bancos pueden hacer, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que hay políticas públicas y ahí hay que hacer algo a nivel de políticas públicas y hay otras cosas que se pueden hacer a nivel de la banca. A mí lo que, o sea, hay 2 aspectos aquí, ¿no? Uno es cómo proveer servicios y productos mejores a las mujeres y llegar a las mujeres con lo que ellas necesitan. Y en eso creo que a lo mejor el informe lo que podría hacer es ir incorporando cuáles son los productos especializados y los programas que hay para mujeres en las distintas instituciones financieras. Creo que eso sería muy bueno porque hay mucho. Y eso se da a conocer un poco más, creo que habría más competencia y habría más uso de esos programas. Creo que el sector público y las políticas públicas tienen que avanzar por su lado. Eso es en términos de proveer servicios y productos buenos. Ahora, en términos de el avance de las mujeres dentro del sistema financiero, ¿no es cierto? Hay que convencer a los controladores de que es importante y que es bueno y que es beneficioso para la empresa mejorar ese 11% que tenemos los directorios de las instituciones financieras o de los bancos. Y creo que en términos de el management y la alta dirección y los puestos ejecutivos, en la banca no está tan mal, quizás, ¿no? En el Scotia por lo menos hay un 27% de los puestos gerenciales que son ocupados por mujeres. Me da la impresión que la banca no está tan mal, pero todo esto habría que medirlo y este informe yo creo que sería muy bueno complementarlo con información respecto de los bancos en particular.
Yo creo que, mira, todas estas cosas cuando se normalizan producen menos escándalo y menos crítica, ¿no? Cuando el medio ambiente empezó a ser importante, todo el mundo tenía agendas de medio ambiente, y cuando de alguna manera los temas se van poniendo más normales, se aceptan más. Y yo creo que esto de la equidad de género es igual. Si se declara, va a empezar a normalizarse. Yo creo que eso es lo importante. Muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo. Una pregunta Hola. más. ¿Ahí se escucha? Que está ahí. Hola. Hay Sí. varias preguntas, pero hay otras. Se pregunta sobre si ha habido muchos cambios, que la educación financiera de las mujeres es bastante menor que la del hombre. Entonces, pero vamos a dejar la última pregunta. Muchas porque, gracias. hemos pasado. Respecto a cómo se concibe la transmisión de las empresas más grandes a otras empresas, porque ahí, ¿no es cierto?, tenemos que el informe de la CMF que se hizo el último año fue en empresas grandes, ¿no es cierto?, y ellas tienen muchas conexiones con proveedores, con empresas más pequeñas. Si está concebido dentro de esa trabajos de inclusión la permeabilidad hacia otras empresas desde las empresas más grandes, digamos, porque ahí se podría hacer, digamos, se podría de alguna forma acelerar esa transmisión a mayor cierre de brechas, digamos, a través de las empresas. Gracias. Aquí hay una mano levantada como con ansiedad, así que la vamos a dejar porque eso algo refleja. Y con eso vamos a terminar. Muchas gracias, don porque José. sí, 1 minuto sí, 30, sí. o menos, voy a hacer lo posible. La señora Solange habló de un cambio cultural que hay que romper. Efectivamente, la señora, perdón su nombre. Karen. Señora Karen también habló de lo mismo. Quisiera dar testimonio de 3 iniciativas privadas que van apuntando a eso. ¿Ustedes han escuchado hablar de Her Global Impact? Her Global Impact es un conglomerado, es una agrupación de mujeres profesionales que están rompiendo este cambio cultural bajo el camino de hacer mentorías a mujeres para que se inserten profesionalmente en cargos directivos y en cargos de relevancia dentro de las organizaciones. También voy a dar 2 nombres. Macarena Salosny. Macarena Salosny es la mujer que lidera una iniciativa llamada Academia Inspiradas. Elisa Torres Downey es una niña de 17 años que lidera una iniciativa llamada Girls in Quantum. Ambas iniciativas están incentivando la inserción de mujeres en carreras profesionales y en el desarrollo de habilidades duras desde la enseñanza media, rompiendo el paradigma de que el hombre es para la habilidad dura, para la ingeniería, y la mujer es para la habilidad blanda, el derecho, la relación pública. Estas organizaciones están rompiendo eso, pero lo que falta es el apoyo del sector público a iniciativas de este tipo, es mi observación. Muchas gracias. Vamos a dejar para que termine Solange, solo 2 comentarios. Primero, yo estudié ingeniería en Bochef, ni les digo lo que era la presencia femenina en esa, era una cada 10, era espantoso. Y la otra cosa, el comentario que hizo bien entusiasta Cecilia, hay una cosa que a mí sí me impresiona. En Chile la mujer deja más de trabajar que en Estados Unidos, por ejemplo, por tener un hijo. Y tiene mucho más facilidades. En Estados Unidos uno tiene un hijo y trabaja para pagar el nursery. Acá tienen acceso, entonces... ¿Cómo? Acá hay más facilidades. Hablemoslo después, porque yo tengo hija que trabaja full time con 3 niños, entonces lo he vivido muy de cerca, así que, pero me parece... Pero, sí, adelante. Decano, vamos a poner orden porque tenemos que terminar. Sí, adelante. Es un tema que a mí Vamos a ordenar al moderador. No. Muchas gracias, José, porque yo creo que justamente este tipo de conversación nos habla de lo que provoca el tema, ¿no? De que es un tema que genera polémica, que tiene distintas visiones, que genera mucho interés, y yo creo que ese es el objetivo central de un informe desde el regulador financiero. Acá estamos hablando, no lo podemos hacer todo desde el regulador financiero, pero sí podemos aportar con información, y nuestra regulación permite tener esta información. Y yo creo que eso, sin duda, es un elemento que nos ayuda a justamente entender mejor y diseñar políticas que nos permitan avanzar. Y en esa senda de aportar información,
próximamente vamos a publicar la encuesta de capacidades financieras en colaboración con la CAF para actualizar la información del 2016, que está un poco antigua, porque es un elemento bien importante, junto con otra información que lógicamente otras entidades puedan aportar. Vamos generando una masa crítica que nos permita avanzar en este tremendo desafío, no solamente para el sector financiero, para el país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.